Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este curso de contabilidad para emprendedores. Estamos en la sesión 3 del módulo 1. Ya hemos estado hablando sobre la empresa, sobre cómo se constituyen las empresas y cómo, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, se pueden constituir las empresas. Entonces, pero las empresas no caminan solas, ¿no? Tienen que estar organizadas, tienen que saber cuánto invierten, en qué gastan, cuál es su utilidad, y para ello se tiene que llevar la contabilidad. Entonces, si hablamos de contabilidad, vamos a hablar un poco de cómo surgió la contabilidad, cómo nació la contabilidad. No es de ahora, ojo, no es de ahora, es de muchos años atrás. Entonces la contabilidad aparece en la historia de los pueblos como resultado de la expansión comercial hace muchos años. Entonces, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo no había mucha información porque ustedes saben por historia que los pueblos eran nómadas, por lo tanto no existía la propiedad porque se paraban cambiando o yendo de un lugar a otro. Entonces, al paso de los años, ¿no? En Grecia, en Egipto, allí florece la contabilidad, ahí se llevaban los registros, las operaciones financieras de las empresas privadas, de las empresas públicas en tablillas de barro, y eso queda en evidencia en los diversos países, en los diversos museos que uno visita, y están las pruebas de ello. Había un personaje que se le llamaba el escriba, que era que llevaba los registros contables, y además en ese tiempo era el único que sabía leer y escribir y que conocía de leyes. A este señor, este personaje, se dice que es el predecesor del contador. De igual forma, los egipcios, ¿no? Llevaban o realizaban sus escrituras en papiros. Entonces, en el código de Hammurabi hacen mención a la práctica contable. Y así van pasando los años, y en Atenas, ¿no? Más o menos 600 años antes de Cristo, había un tribunal de cuentas que era formado o estaba conformado por 10 miembros, los cuales se encargaban de fiscalizar la recaudación de tributos. Entonces todo lo que ingresaba ellos lo registraban. Hasta que en el siglo I antes de Cristo, en Roma, Italia, la contabilidad la llevaban en 2 libros, ¿no? El Adversaria y el Códex, donde se anotaban pues los asientos de caja, se anotaban el nombre de la persona, la causa de la operación y el importe. En el año 1494, Fran Lucas Paciolo, que es considerado el padre de la contabilidad moderna, publica un libro donde se dedica al estudio de la contabilidad, el cual lo explica mediante la partida doble como mecanismo contable. Entonces, desde allí ya se va practicando la contabilidad ya con mayor técnica. Pasan los años y se va expandiendo la contabilidad. En el siglo XVIII más o menos, ya con la Revolución Francesa, Napoleón, que era fue el encargado de esparcir la contabilidad, porque al conquistar los pueblos, él se apoderaba pues de los bienes y tenían que llevar, ¿no? La contabilidad, o tenían que llevar la cuenta de todo lo que tenían, de todos los bienes que tenían. En el siglo XIX se da la revolución industrial, la cual ya la contabilidad empieza a sufrir modificaciones, ¿no? De fondo y de forma. No solamente era ingreso y salida nada más de los bienes o del dinero, sino también
como había transformación de materia prima, de materiales, se tenía que conocer el costo de la producción, ¿no? El costo del producto. Entonces nace la contabilidad de costos. Entonces la contabilidad sufría un poco de transformación. Y se da en Estados Unidos también, ¿no? En el periodo colonial, los aprendices de contabilidad eran escogidos de las mejores familias. Y en el siglo XIX se le concede el título, pues ya como contador público certificado, ¿no? A todos los especialistas en contabilidad. Pero también nuestro país, incluso en el Imperio Incaico, también se llevaba la contabilidad. Pero ustedes ya por historia conocen de que se daba a través del quipo, ¿verdad? El quipo está constituido por un conjunto de cordones con nudos espaciados, ¿no? Tenían diferentes tamaños que servían para llevar las cuentas y en otras servían para recordar hechos pasados o hechos recientes. Según algunos estudios hechos a los quipus, tiene un carácter estadístico, ¿no? Como un sistema de numeración para llevar la contabilidad de la población, de las tierras, del ganado, de las cosechas, de la reserva del Inca, etc. Entonces, ellos llevaban mediante el quipus la cuenta, ¿no? de todos los bienes que tenían. Entonces, los quipus estaban destinados al uso de una cierta élite, ya que podían ser interpretados solamente por funcionarios especializados. Entonces, fíjense cómo a través de la historia se ve que la contabilidad va sufriendo modificaciones, se va perfeccionando. Y en la actualidad ya no se lleva en forma manual, sino se lleva en forma electrónica. Entonces, ¿cómo va avanzando? A medida que va avanzando la tecnología, también va avanzando la contabilidad y va de la mano. Entonces, nosotros, para saber qué es la contabilidad, sabemos que es el lenguaje de los negocios. Es decir, cualquiera de nosotros que quiera poner un negocio y quiera saber cómo va mi negocio, si lo que he invertido me está generando ganancias, utilidad, yo tengo que llevar contabilidad. Entonces la contabilidad se considera como el lenguaje de los negocios. También se dice el proceso, la contabilidad es el proceso mediante el cual se identifica, mide, registra y comunica la información económica. Dice, hay que registrar todos los acontecimientos que se den en la empresa, que se den en el negocio. Para poder dar una buena información, yo tengo que registrar todos los acontecimientos, todas las ventas que hay de los productos, de la mercadería, todos los gastos que hay del negocio, para dar una buena información. Entonces, eso va a permitir que los inversionistas puedan evaluar la situación financiera de la empresa en un momento dado. La contabilidad para el negocio dice que es el arte de registrar, de clasificar y resumir de manera significativa y en términos monetarios las transacciones que son de carácter financiero. O sea, el contador tiene que saber registrar todos los hechos económicos que se presenten. Por ejemplo, puede haber una venta de mercaderías, tengo que registrar los ingresos. Compras de mercaderías, tengo que registrar estas adquisiciones.
los pagos que se le hacen a los proveedores, las cobranzas que se le hacen a los clientes, el pago que se le hace al personal, al trabajador. O sea, todos los acontecimientos, todos los hechos económicos que hayan en la empresa se tienen que registrar. Y esto en términos monetarios, ojo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad para las empresas, para los negocios? Informar. Uno de ellos, ¿no? El objetivo principal es de informar. ¿Pero qué voy a informar? Voy a informar sobre lo que tiene la empresa, que se le llama el activo, sus deudas, sus obligaciones y el patrimonio que tiene en un momento determinado. Entonces, informar a los que dirigen la empresa sobre el activo, sobre el pasivo, sobre el capital y también el análisis de todas estas operaciones que se dan en un determinado momento. También, dentro del objetivo de la contabilidad, es analizar. ¿Qué analizan? Los acontecimientos que tienen lugar diariamente en el negocio, en la empresa. Una adquisición de un producto que tiene descuentos, por ejemplo. Una adquisición que hay que agregarle el flete, el transporte, un gasto, de repente de servicios profesionales, todos los acontecimientos diarios que se den en la empresa se tienen que analizar, luego registrarlo en los libros contables. Otro objetivo de la contabilidad es medir. ¿Medir qué? Medir los activos, medir los pasivos y todos los cambios ocurridos que darán como resultado acciones de orden administrativo que dará o dará el mejor logro de los objetivos que se ha propuesto la empresa. Fíjense, la contabilidad sola no es nada. En una empresa la contabilidad sola no es nada. Se tiene que ayudar siempre de otras ciencias, se tiene que ayudar de otras disciplinas. Por ejemplo, una de ellas es la estadística. Entonces, para poder saber cómo está la situación económica y financiera de la empresa, de repente comparándola con periodos, un periodo con otros, se tiene que saber la estadística, se tiene que acompañarse de la estadística para ver la relación que hay con la contabilidad. El derecho es otra de las ciencias que tienen bastante que ver con la contabilidad, porque tienen que poner en funcionamiento las normas que se dictan relacionadas a las empresas. Por ejemplo, el pago del impuesto general a las ventas, el pago del impuesto a la renta, el pago del impuesto selectivo al consumo. Son leyes que se tienen que acatar y hay que tenerlas en cuenta. Las leyes, por ejemplo, de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas. Hay que tener en cuenta tanto la parte tributaria como la parte laboral. La ley PYMES, ¿no? Pequeñas y medianas empresas. O sea, todas las legislación, todas las leyes que se den, tenemos que tenerla en cuenta en la contabilidad para poder poner en práctica estos dispositivos legales que están en vigencia, tanto para los
empresarios como para los trabajadores. Las matemáticas es otra de las ciencias, porque la contabilidad utiliza números como medida de valor. Y sabemos que la contabilidad es exacta en su expresión matemática. Por ejemplo, yo quiero descontarle a un producto el 20%, supongamos que el producto sea 100 soles, aplico la matemática, el 20% de 100 es 20 soles, entonces 100 menos 20 me dará como resultado 80 soles. Entonces estoy aplicando la matemática. En todas las operaciones que se den se aplica la matemática. Otra de las ciencias es las finanzas. Entonces las finanzas le van a permitir a la contabilidad un mejor manejo de los recursos que se posee y hacer frente a necesidades monetarias que tiene la empresa. Entonces, un negocio que ustedes puedan tener, tienen que ayudarse con esta ciencia que es la finanza. Va a permitir manejar mejor los recursos que tienen. La administración, otra de las ciencias relacionadas a la contabilidad. Mediante el análisis de los estados financieros, va a proporcionar a la administración las alternativas necesarias para la toma de decisiones. O sea, una vez que se han registrado todos los hechos económicos en la empresa, se han dado los resultados, ¿no? Utilidad o pérdida para la empresa, se analizan estos resultados y el administrador o los administradores o los inversionistas toman la mejor decisión. Si ha salido pérdida, ¿qué pasó? Analizan la situación y ven de tomar algunas estrategias para poder revertir esta situación. Entonces, esta ciencia de la administración va de la mano con la contabilidad. El cálculo mercantil se da en todas las operaciones mercantiles, financieras. Y de esta manera se resuelven los problemas matemáticos que hubieran, ¿no? Los problemas matemáticos contables. Por ejemplo, el IGB. Actualmente, fíjense, el IGB es parte del derecho, pero tengo que tener en cuenta, tengo que aplicarlo. El IGB, el impuesto general a las ventas, es el 18%. Entonces, si yo vendo un producto, que es mi valor de venta, de 100 soles, le aplico el 18%, tengo que agregarle el 18%, sería 18% de 100, 18 soles, más. Entonces, 100 más 18, el producto costará 118, o lo venderé a 118, porque le estoy cobrando al cliente el 18% más. Ese es el cálculo, porcentaje. Igual el impuesto a la renta. Sobre mis ingresos tengo que pagar el 1.5%. Tengo 1000 soles de ingresos, tendré que pagar el 1.5% de mis ingresos, que es 1000, 15 soles. Entonces pagaré 15 soles por concepto de impuesto a la renta, porque está relacionado con mis ingresos. Cálculo mercantil. Todas estas operaciones las tenemos que registrar en los libros contables. Hace algún tiempo todo era manual, todo se registraba en forma manual, ¿no? Por ejemplo, las planillas de remuneraciones en forma manual. Imagínense una empresa mediana, una empresa grande, tenía 500, 1000 trabajadores y tenían que hacer una planilla o tenían que hacer de cada uno de los trabajadores sus cálculos, cuánto ganaba, por ejemplo, su remuneración básica, su asignación familiar, sus horas extras, sus descuentos de ONP, AFP, aportes a de salud, otros descuentos que tenga el trabajador, faltas, tardanzas, préstamos, de cada uno de ellos.
y era un trabajo grande, ¿no? Porque era en forma manual. Hasta que va la tecnología avanzando y ahora ya pues a través de la SUNAT uno declara la planilla electrónica, que es más rápido. Nos podemos ayudar por ejemplo, del Excel, ¿no? Y mandamos la información, pero ya es mucho más rápido, todo es electrónico ahora. Entonces la tecnología de libros es también principal, ¿no? Porque aquí se tiene en cuenta pues la forma, ¿no? Cómo se registran las operaciones en forma ordenada, en forma clara, en forma precisa. Por ejemplo, en los libros contables, un ejemplo, registro de ventas. Yo tengo que registrar desde el primer día del mes hasta el último día del mes, si tuviera ingresos. Y en forma correlativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La factura número 1, ya, el primer día. Si ya no vendí el primer día, pasamos al día siguiente, la factura número 2, y así en orden correlativo, factura 1, 2, 3, 4, 5, y hasta llegar a fin de mes. Ahora, y la fecha igual, en forma correlativa. Yo no puedo registrar primero la del día 5 y después regreso al día primero, ¿no? Es en orden también de fechas y en orden correlativo de la factura, teniendo en cuenta siempre los principios contables que lo vamos a tratar en la siguiente sesión. Y esto va de la mano con la documentación mercantil, que se refiere a todos los documentos contables que sirven para registrar estas operaciones. Dependiendo en qué régimen tributario me encuentre, yo voy a emitir un comprobante de pago. Si estoy autorizado para emitir boleta de venta, emitiré boleta de venta a los clientes. Si estoy autorizado para emitir facturas, les daré también facturas, pero solamente a los clientes que tengan RUC. Si tengo, por ejemplo, un cheque, tengo una cuenta corriente en el banco, emitiré cheques. Si hay transacciones al crédito, de repente hago transacciones con letras de cambio, con pagarés, etc. Entonces, todos estos documentos mercantiles van a servir para que yo pueda registrar en mi contabilidad todos los hechos económicos que se den. Entonces, fíjense cómo cualquiera sea la empresa, tengo que tener en cuenta estas ciencias, sea una empresa comercial, sea una empresa industrial, una empresa de servicios, una empresa constructora, una empresa minera, una empresa pesquera, o empresas bancarias o financieras, y tenemos un sinfín de empresas en nuestro país, en nuestra región, y que son muy conocidas, ¿no? Porque se dan o están a nivel nacional. Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta la actividad, ¿no? La actividad comercial, conocemos muchas empresas que aplican la contabilidad. Por ejemplo, Inca Pharma, ¿no? Es una empresa conocida. El supermercado Totus, una empresa comercial. Plaza Vea, son supermercados. La Curazao, que vende aparato electrodoméstico, una empresa comercial. Otra empresa dedicada también a la venta de aparatos electrodomésticos, Carsa, empresas de abarrotes y otros productos, Alicor. Entonces, fíjense, esas nada más que están en nuestro país operando y realizando una serie de actividades económicas, sobre todo comerciales. Si vemos de alguna empresa industrial, ustedes saben que empresas industriales
son las que transforman la materia prima en otro producto o un material en otro producto. Por ejemplo, tenemos las embotelladoras, ¿no? Las bebidas gaseosas, ¿no? Está la Coca-Cola, ¿no? Está la Inca Kola, la Bacus. Si hablamos de aparatos electrodomésticos, por ejemplo, la marca Panasonic, Sony, Daewoo, empresas que se dedican a la elaboración de llantas, ¿no? Michelin, la empresa Nestlé, la empresa Nissan, todo lo que es útiles de, por ejemplo, Colgate, ¿no? Que son los dentríficos, IBM, las computadoras, relacionado a las computadoras, relacionado a aparatos electrodomésticos. Gloria, conocida en nuestro país, que muchos de nosotros consumimos sus productos. Si hablamos de otra clase de actividades, por ejemplo, empresas constructoras, grandes empresas constructoras, G&M, Ingeniería y Construcciones, Graña y Montero, ¿no? Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, S.A., empresas conocidas en el mundo de la construcción, que ellos llevan su contabilidad teniendo en cuenta estas ciencias que están relacionadas a la contabilidad. Las empresas mineras, empresa Antamina, Sowner Perú, la Shaugan, Hierro Perú, Compañía de Minas Buenaventura, entre otras grandes empresas mineras que controlan y llevan de la mejor manera la contabilidad para que les pueda dar toda la información necesaria y puedan ellos tomar decisiones de los resultados que se den en un determinado periodo. Y también hay pesqueras, ¿no? Empresas pesqueras conocidas, ¿no? Haiduk, está la empresa Exalmar, la empresa Copeinca, la empresa tecnológica de alimentos S.A., empresas grandes que elaboran una serie de productos. Empresas bancarias, las instituciones financieras, ¿no? Conocidas y que de alguna manera nosotros hemos tenido alguna actividad en ellas, ¿no? Por ejemplo, el Banco Continental, ¿no? El BBVA, el Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, tenemos también el Interbank, el Banco de la Nación y otros bancos más, ¿no? Conocidos que llevan también contabilidad. Y todas estas ciencias, ellos tienen en cuenta todas estas ciencias, ¿no? Del derecho, de la estadística, de la matemática, de las finanzas, de la documentación mercantil. Y empresas de servicios también, cantidad de empresas de servicios, ¿no? Empresas que se dedican al mantenimiento, a la reparación, al servicio telefónico, ¿no? Por ejemplo, Claro Perú, Entel Perú, pues a la aldea digital Comunicaciones, Indica Perú y una serie de empresas, ¿no? De servicios. Si vamos al servicio de vigilancia, también hay cantidad de empresas de servicio de vigilancia. Entonces se dan cuenta cómo la contabilidad se da en todas las actividades. Por más pequeño que sea el negocio, se tiene que llevar contabilidad para poder saber cuál es mi situación financiera, cuál es mi situación económica. Tengo yo que registrar todos los hechos económicos que se den. Ya le dije anteriormente, registrar todos mis ingresos, registrar todos
mis gastos, mis cobranzas, mis pagos, los pagos a los trabajadores, si tengo trabajadores, si no tengo, entonces otros gastos que tuviera, pero del negocio. O sea, yo no puedo registrar algunos gastos que no sean del giro del negocio. Yo no puedo registrar, por ejemplo, gastos de gasolina si yo no tengo unidad de transporte. ¿Se dan cuenta? Eso, si yo lo registro en la contabilidad, va a transgiversar la información, no va a ser exacta, no va a ser veraz. Por lo tanto, no me va a presentar de la mejor manera la información económica y financiera. Tiene que ser del giro del negocio, de la actividad a que me dedico. Entonces, fíjense cómo estas ciencias ayudan mucho a la contabilidad. Si no, no existiera la contabilidad, o sola no pudiera hacer nada. La contabilidad, también como ciencia, se relaciona en diversos campos de las empresas. Entonces, la contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que realiza. Por eso hay dos grandes grupos que es la contabilidad. La contabilidad privada y la contabilidad pública. Vamos a hablar de la contabilidad privada. A ver, ¿quiénes están allí? Si ustedes, por ejemplo, tienen la idea de un negocio, ¿en cuál les pertenece a ustedes? ¿En cuál caerían ustedes ahí? ¿O a cuál pertenece? Contabilidad privada. ¿Qué cosa es la contabilidad privada? Es aquella donde se clasifica, se analiza y se registra todas las operaciones económicas, sean de personas naturales o personas jurídicas que tengan negocio. Y esto le va a permitir pues a estas personas tomar decisiones, ya sea en el campo administrativo, ya sea en el campo financiero o en el campo económico. Van a analizar cómo va mi negocio, cómo va la marcha de mi negocio. Y ver los resultados que ha traído por consecuencia todas las actividades que se han generado generalmente en un periodo. Y cuando hablamos de periodo, estamos hablando de un año. Pero si yo quiero saber cómo está mi negocio antes, entonces yo puedo hacer de repente mensual, ¿no? Mi información quiero mensual, o en todo caso trimestral, o puede ser semestral, depende qué es lo que quiera, depende de la información que quiera, depende también si la empresa es pequeña, mediana o grande. Si es una gran empresa, se necesita tener información mes a mes para ver cómo va mi empresa y tomar las decisiones de inmediato, ¿no? Para, si no, algo no anda bien, revertir la situación. Tomar decisiones y cambiar el rumbo de la empresa. Entonces, esa es la contabilidad privada. Dentro de la contabilidad privada, nosotros, ¿qué clase de empresa vamos a, o qué clase de contabilidad vamos a llevar? Porque fíjense, se lleva contabilidad, pero si yo tengo, por ejemplo, una empresa comercial, ¿qué contabilidad voy a llevar? Voy a llevar contabilidad comercial. ¿Por qué? Porque en esta se llevan pues la compra y venta de productos terminados. ¿Ya? Productos terminados. Hay por ejemplo, Samsung, una empresa que vende productos Samsung, que es una empresa comercializadora, ¿no? De productos que ellos elaboran y que los comercializan. Si yo tengo una empresa industrial, por ejemplo, una
empresa que se dedica a la elaboración de papitas Lai, por ejemplo, ¿no? O de embutidos, o que transformo un producto en otro. Entonces ahí llevaré pues contabilidad de costos, porque necesito saber, ¿no? O contabilidad industrial, pues necesito saber cuánto me cuesta producir un determinado producto. En la contabilidad de costos. Si tengo una entidad financiera, ¿no? Y hablamos ya de empresas financieras, de empresas bancarias financieras, por ejemplo, el BBVA, el BCP, el Interbank, son empresas bancarias. Aquí se lleva la contabilidad bancaria, que son diversas cuentas. A medida que va pasando el curso, vamos a ir viendo, ¿no? Las cuentas que se utilizan en cada uno de ellos para poder registrar todas las operaciones que ellos tienen. Las cooperativas de ahorro y crédito, llevan contabilidad de cooperativas. Los hoteles, ¿no? Llevan contabilidad hotelera. Los diversos servicios que hay en nuestro país, ¿no? Empresas de servicios, contabilidad de servicios. Entonces, dependiendo la actividad que se dediquen, se clasifica la contabilidad. Si es una empresa comercial, será contabilidad comercial. Si es una empresa industrial, contabilidad de costos. Una empresa bancaria, contabilidad bancaria. Una empresa hotelera, contabilidad hotelera. Si es empresa de servicios, será contabilidad de servicios. Entonces, fíjense que hay que conocer. De repente dicen, no, pero yo no voy a ser contador. Está muy bien, ¿no? Pero siempre es bueno conocer. Si yo voy a emprender un negocio, ya tengo un negocio, tengo que conocer la clase de contabilidad que estoy llevando, ¿no? O que está llevando el especialista contable, que es el contador. Yo tengo una empresa de compra y venta de aparatos electrodomésticos o artefactos electrodomésticos, contabilidad comercial, compra y venta de productos terminados. Compro, por ejemplo, televisores, compro cocinas y vendo, compro y vendo, compro y vendo. Y le aumento un porcentaje de ganancias, contabilidad comercial. Pero si yo elaboro un producto, ya no es una contabilidad comercial, contabilidad industrial, es una empresa industrial que lleva contabilidad de costos, porque se necesita saber cuánto me cuesta elaborar un determinado producto. Y dentro de ello, dentro del costo, yo tengo que tener en cuenta los materiales que uso o que consumo, la mano de obra y los gastos de fabricación. O sea, esos tres elementos me van a dar el costo. ¿Cuánto me va a costar por unidad elaborar ese producto? Pues vienen pues las otras clases de empresas, ¿no? La bancaria. Ustedes saben que sus principales ingresos de los bancos, de los intereses que cobran por prestar dinero. Entonces son sus ingresos principales y otros ingresos más que ellos tienen adicionales, ¿no? Entonces, esa es la contabilidad privada, la contabilidad privada. ¿Y por qué es privada? Porque el que invierte con su propio dinero, con su propio peculio. Él se arriesga, ¿no? A invertir el dinero para tener una ganancia, una utilidad. Pues contabilidad privada. Y cuando hemos hablado ya de las clases de empresa en sesión anterior, estuvimos hablando de una empresa, puede ser unipersonal, que es una empresa, es una persona natural con negocio,
y o una persona jurídica, que tengo que constituirme bajo la Ley General de Sociedades. Puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. O sea, la que se escoja, pero ojo, los aportes que dan a la sociedad le pertenecen a ustedes y que van a dar a la empresa. Puede ser en efectivo, puede ser en bienes. Entonces es contabilidad privada, ¿no? De personas que han invertido una cierta cantidad de dinero. Pero no solamente sería contabilidad privada, sino también contabilidad pública. Entonces, del sector público. Entonces, la contabilidad pública clasificamos, analizamos, controlamos, registramos todas las operaciones de las empresas del Estado y se van a tomar decisiones en materia fiscal, en materia presupuestaria, administrativa, económica y financiera. Entonces aquí se ve el movimiento de los bienes públicos y se ve o se busca evidencia de que el patrimonio del Estado haya sido manejado en forma conveniente, haya sido utilizado en forma razonable. Por ejemplo, los gobiernos locales, que son las municipalidades, reciben dinero del Estado, una cierta cantidad. Entonces ellos tienen que rendir cuenta de cómo han manejado los recursos del Estado, cómo han utilizado los recursos del Estado. Y ellos llevan contabilidad pública o contabilidad gubernamental. Entonces tenemos dos clases de contabilidades, privada y pública. Si ustedes quieren emprender un negocio, no va a ser contabilidad, no van a llevar contabilidad pública, no contabilidad privada, porque dependiendo qué clase de empresa constituyan, pues, o qué actividad realicen, ¿no? Una actividad pública, o digo, una actividad comercial, una actividad de servicios, de industrias, minera, hotelera, pesquera, avícola, agrícola, contabilidad privada. Dentro de la contabilidad pública hay una serie de entidades, una serie de empresas conocidas, ¿no? Por ejemplo, el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es una empresa del Estado. Ustedes mes a mes ven unas largas colas de trabajadores o de personas que quieren cobrar su sueldo, ¿no? Y ustedes les preguntan a qué sector pertenecen, ¿no? Y por día, ¿no? Al sector de educación, de todos los profesores que están en una entidad, una institución educativa, le pagan su sueldo a través del Banco de la Nación. Otro día, ¿de dónde pertenecen? Al Ministerio de Salud, igual, son del Estado. Otro día, al Ministerio de Agricultura. Entonces, fíjense, esta entidad, esta institución financiera, que es el Banco de la Nación, pertenece al Estado. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, también es un organismo que pertenece a la SUNAT y ellos son los que se encargan de recaudar los impuestos. ¿Y cuáles son? El impuesto general a las ventas, que pagan las empresas privadas, ¿eh? Impuesto a la renta, las contribuciones a salud. Cada trabajador, ojo, que está en planilla en una empresa, el empleador tiene que pagarle un porcentaje de acuerdo al sueldo que tienen, de acuerdo a la remuneración que tienen. Por ejemplo, ¿no? Si ganan 1.000 soles, entonces le pagará el empleador el 9%, ojo, el 9% por concepto de
régimen de prestación de salud, que lo conocemos nosotros como e-salud, para que se atiendan el titular y sus derechohabientes. ¿Quiénes son? Su esposa, su cónyuge, concubina y sus hijos. Aparte de él, pues, ¿no? Entonces, esa contribución también la recauda la SUNAT. La ONP, también el Sistema Nacional de Pensiones, también lo recauda la SUNAT. Entonces, es un organismo del Estado. Los hospitales, Hospital de Salud, Hospital 2 de Mayo, Hospital Almenara, por ejemplo, acá en Ica, Hospital Santa María del Socorro, el Hospital Regional, pertenecen al Estado. Los ministerios, diversos ministerios, uno de ellos el Ministerio de Economía y Finanzas, también, ¿no? Los gobiernos locales, las municipalidades también pertenecen al Estado y llevan contabilidad gubernamental. Dentro de las clases de contabilidad vamos a encontrar también dos grandes grupos, ¿no? Que llevan contabilidad especulativa y contabilidad administrativa o presupuestaria. Dentro de la contabilidad especulativa, la función es orientar a registrar y analizar todas las operaciones mercantiles que realizan las empresas, sean personas naturales, sean personas jurídicas, o sea, que tengan negocio, ojo, ¿ya? Personas naturales con negocios, que son las empresas unipersonales, y las personas jurídicas, las sociedades. ¿Cuál es el objetivo principal? El obtener ganancia, el obtener lucro en un determinado periodo o en un determinado ejercicio económico, año a año. ¿Y quién fiscaliza los ingresos que tiene cada empresa? La SUNAT, porque todos los meses se tiene que declarar, hacer una declaración mensual del impuesto general de ventas y el impuesto a la renta. Se tiene que declarar y pagar. Entonces, en la contabilidad especulativa, está orientada a registrar y analizar todas las operaciones mercantiles que realizan las diversas empresas. Empresas comerciales, empresas industriales, empresas de servicios, empresas pesqueras, empresas mineras, todas estas empresas que son o que tienen cantidad de ingresos. Más adelante vamos a hablar de los regímenes tributarios. ¿Cuál es el más conveniente para emprender el negocio? Siempre se comienza por de a poco, ¿no? Desde el menor, ya uno va creciendo el negocio y ya va avanzando, va cambiando de régimen, de acuerdo a las necesidades que tenga también. Entonces, esta contabilidad especulativa, obtener ganancias, tener lucro en un determinado ejercicio económico, generalmente de un año. La SUNAT, por ejemplo, nos pide información anual, todos los años. Hay que presentar una declaración jurada de impuesto a la renta de las empresas. Pero también no se quedan atrás las personas naturales que tienen un oficio, que tienen una profesión y que emiten recibos por honorarios. También hay que declarar las personas naturales de acuerdo a los ingresos que tengan. O sea, todo el mundo que tenga ingresos tiene que pagar impuestos. Claro, hay un mínimo, dice, si no superas este monto, no pagas nada. Pero si superas ese monto, ese importe, hay que pagar impuestos. Es igual en las empresas. Haces tu declaración jurada anual, haces tu estado financiero y has obtenido pérdida, no pagas nada. No pagas ningún impuesto. Porque los impuestos se pagan por las utilidades o ganancias obtenidas.
anualmente, ¿no? Si no hay ganancias, entonces, ¿qué voy a pagar? Si me había tenido pérdida, no se paga nada. Entonces, otra de la clase de contabilidad es la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa. Y dentro de la contabilidad administrativa encontramos la contabilidad pública, que se lleva pues en las entidades públicas. Y estas están orientadas a prestar servicios sin fines de lucro. Ojo, ¿verdad? Sin fines de lucro. ¿Cuáles son? Los ministerios públicos, las beneficencias, las municipalidades, las universidades públicas. Entonces, el proceso que tiene de registrar los gastos, de registrar los ingresos, a eso le llamamos contabilidad gubernamental. La contabilidad gubernamental. Y en la social, dentro de la contabilidad administrativa, son sin fines de lucro, son los clubes sociales, diversos clubes sociales que conocemos, clubes deportivos, clubes culturales, hay empresas de propiedad social, hay cooperativas de interés social, etcétera, que no, su finalidad es sin fines de lucro. Ellos se benefician o solamente se benefician los asociados, los socios. Por ejemplo, en un club deportivo, tú aportas tu cuota de acuerdo al club y tienes como beneficio gozar de las instalaciones, por ejemplo, de este club, porque eres socio del club. Igual si eres socio de un club social o de un club cultural, los beneficios, hay una serie de beneficios para los asociados. A veces si es un club social y tú quieres tener un compromiso, hay, o te lo dan gratis o te dan a mucho menos del precio que pueden cobrar a una tercera persona que no es socio o no es asociado de ese club. Tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, a los contadores, ¿no? El colegio de contadores. También uno pertenece al colegio y tiene una serie de beneficios para los asociados a este colegio. Y en toda institución, ¿no? Sin fines de lucro. Ahora, si es con fines de lucro, pues ya no es una contabilidad administrativa, no es una entidad social, ¿no? Es una empresa privada, lleva contabilidad especulativa, que la finalidad es obtener utilidades. Yo invierto, pero quiero ganar. Entonces ya no es una contabilidad administrativa. Es una contabilidad especulativa, porque el objetivo principal de ellos es obtener ganancias, obtener lucro. Muy bien. Entonces, en esta sesión ya hemos conocido un poco lo que es la historia de la contabilidad, que no es de ahora, de muchísimos años atrás, que ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días, ya con la tecnología, con los adelantos tecnológicos que hay y que han ido cambiando de a poco y que los especialistas contables han tenido que ir de la mano, ¿no? Con ello, ir a la vanguardia de todos estos cambios para poder asesorar de la mejor manera a los empresarios, a los inversionistas, a los emprendedores que quieren o que tienen un negocio, que tienen una empresa y que quieren conocer, ¿no? Tener información de la situación económica, la situación financiera de la empresa. Cualquier consulta, bueno, pueden escribir al correo y pueden consultarlo o al celular o al Facebook
para que pueda responder de la mejor manera. Nos estaremos quedando aquí. Nos veremos ya en la próxima sesión, siguiendo ya esta unidad dentro del módulo 1. Tengan muy buenas tardes y nos estamos viendo en la próxima sesión.